Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. Para empezar, el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos con los demás, con nuestros semejantes. Y para esto usamos palabras, gestos, colores, sonidos, todo lo que está a nuestro alrededor y que pueda expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles son las clases del lenguaje? Según cómo se usa el código, que es el idioma que cada país o cada persona tiene, el lenguaje puede ser oral o escrito. El lenguaje oral es cuando utilizamos, cuando hablamos, cuando cantamos, gritamos, dialogamos. Eso es el mensaje oral. Y el escrito es cuando escribimos lo que deseamos comunicar. El oral lo hacemos a través del habla y el escrito a través de la escritura. Al lenguaje oral o escrito se le llama idioma. De lo que les decía, cada persona puede, o cada país tiene diferentes idiomas, como aquí tenemos el quechua, guaraní, inglés, francés. Esos son los diferentes idiomas. Vamos a ver que en el diálogo oral, las personas que hablan se llaman interlocutores. En el diálogo escrito se utiliza mucho en el cuento y en la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato. Autenticidad quiere decir que sea verdadero. En el diálogo oral es mucho más expresivo porque pueden intervenir los gestos, la entonación, la actitud, podemos movernos, ¿no?, de un lugar a otro, podemos hacer señas cuando estamos hablando con la otra persona. En el diálogo escrito es la forma de escribir en el teatro. Recuerden que ya hemos avanzado, que para escribir los diálogos del teatro no se utiliza el diálogo en el teatro. En el diálogo oral es más espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Y en el diálogo escrito es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. En el diálogo oral solemos tener errores y frases sin terminar, pero en el diálogo escrito tiene menos errores que en el oral porque da tiempo a pensar y corregir esos errores, ¿no? Se puede borrar y volverlo a hacer. Vamos a ver las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En el lenguaje oral, el receptor capta el mensaje a través del oído. En el lenguaje escrito, el receptor, que es el que recibe el mensaje, capta el mensaje a través de la vista, porque va a leer el mensaje, ¿no? Y en cambio en el oral lo va a escuchar. En el lenguaje oral se produce espontáneamente, es posible rectificaros, pero no borrar lo dicho. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lenguaje oral podemos decir, no, lo que quería decir es esto, ¿no? Entonces podemos corregirlo. Aunque no podemos ya borrar lo dicho, pero podemos corregirlo. En el lenguaje escrito se produce en forma razonada. Dice, es posible rehacer el texto. Si nos equivocamos, nosotros lo podemos volver a leer y borramos lo que nos parece que está mal. En el lenguaje oral es inmediato, es más rápido y ágil. El mensaje llega más rápido porque estamos conversando en ese momento con la persona, ¿no? En cambio, en el lenguaje escrito es diferido. ¿Qué quiere decir? Que no está la otra persona ahí con nosotros, por tanto, es más lento que llegue el mensaje. En el lenguaje oral se percibe solo durante el tiempo en que se emiten los sonidos, solo en el tiempo que se está conversando, que se está dialogando, durante ese tiempo solo recibimos el mensaje. En cambio, en el lenguaje escrito es más duradero.
La información se conserva a través del tiempo, como está escrito. Nosotros podemos volver a leer el mensaje. En el código o en el lenguaje oral se utilizan códigos no verbales. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan gestos, señales, como por decirles no estacionar o no parar, ¿no? Los que están en las calles, esos son los códigos no verbales. En el escrito se utilizan muy poco los códigos no verbales. En el lenguaje oral hay interacción entre emisor y receptor, hay una conversación, un intercambio de ideas, de mensajes entre los que están conversando al mismo tiempo. Pero en el lenguaje escrito no hay esa interacción por parte del receptor, porque uno lo escribe y lo envía. Por decirles, una carta es un lenguaje, está en lenguaje escrito. Y si nosotros enviamos una carta, o sea, en el momento que estamos leyéndole la carta, no va a haber una interacción, no vamos a poder conversar con el que nos las envió, solo vamos a poder leerla, ¿no? Ya después recién le podremos mandar la respuesta. Y esas son el lenguaje oral, dice, se apoya en el contexto, en lo que hay alrededor, va mirando y uno va explicando. En cambio, en el lenguaje escrito, el texto es independiente del contexto porque no estamos frente a la persona con la que estamos dialogando. Esas son las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Esas son las dos clases de lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿ya? Y el lenguaje oral y el lenguaje escrito se lo llama idioma. Muy bien, chicos, ahora nos toca trabajar.